Muy buenos días a todos. Les doy la más cordial bienvenida en esta nuestra tercera sesión de pues, la historia de Tlalmanalco. Gracias por estar aquí tan temprano, chicos. De verdad, me da mucho gusto que, pues bueno, pudiendo estar en cualquier otro lado, se dieron el tiempo de conectarse y pues pónganse bien atentos. Ya saben que pues nuestro historiador José Alberto nos lleva en una historia súper bonita y qué mejor que sea de nuestro territorio, de nuestra tierra, de nuestro terruño, ¿no? Entonces, pues bueno, así también le doy la bienvenida al licenciado José Alberto Sea Domínguez. Muchas gracias por apoyarnos en esta labor, por apoyarnos y compartirnos ese conocimiento que tiene de este municipio Tlalmanalco. Y pues bueno, sin más preámbulo, yo le dejo el micrófono. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días tengan todos ustedes, alumnos de aquí del CBT San Rafael. Pues hoy vamos a impartir ya prácticamente la sesión del histórico municipio de Tlalmanalco en la época revolucionaria. Sin embargo, para hablar de la época revolucionaria vamos a recapitular precisamente lo que fue el edificio, que fue un edificio donde albergan los poderes municipales hoy en día, que fue prácticamente desde 1722, cuando unos frailes betlemitas llegaron aquí a Tlalmanalco para pedir el permiso para construir lo que es hoy el edificio del ayuntamiento. En 1722 prácticamente llegaron los betlemitas, piden el permiso para un solar que hoy alberga los poderes municipales y empiezan la construcción de un hospital y una escuela. ¿Por qué el hospital y la escuela? Porque tenía, dice la historia, que a 12 leguas de ahí de Tlalmanalco no había ningún hospital y ninguna escuela. Entonces les hizo fácil a los betlemitas llegar a Tlalmanalco porque sabían que allí fue la cuna de la evangelización de los franciscanos y que pues era muy importante para la zona oriente de este municipio o esta localidad en aquel entonces. Desgraciadamente, empezaron con 3,000 pesos en aquel entonces y sin embargo, necesitaban para construir lo que es el hospital y la escuela, necesitaban como 80,000 pesos, cosas que pues lamentablemente en aquel entonces la pobreza estaba en su apogeo. Después de la conquista llegaron los franciscanos, evangelizaron, al catolicismo, y de ahí los franciscanos de una o de otra manera pedían tributos también, y eran tributos muy fuertes. Entonces la población no tenía la manera prácticamente de solventar pues, medios económicos para esa construcción del hospital y escuela betlemita. Tardaron 50 años, tardaron. ¿Por qué? Porque hay a veces que tenían dinero para seguir la construcción, hay a veces que no tenían, no abandonaban, entre 2 o 3 meses, llegó inclusive a ser abandonado 1 año, porque no tenían los betlemitas que ir a pedir limón a las rancherías, cosas que en las rancherías eran muy pobres, les daban muy poco, los franceses no querían a los betlemitas no querían a los franciscanos que estaban prácticamente enfrente, donde está la iglesia, el convento y la capilla abierta, era parte grande, porque era un solar muy grande, no lo que hoy conocemos como la iglesia, la capilla abierta y el convento, abarcaba prácticamente 4 cuadras, y que los betlemitas nomás tenían un pequeño solar para la construcción. Pero ya en 1720, en 1700, prácticamente 1750, es cuando empiezan
empiezan ya a ver realizados sus sueños, porque al verles lo que es la Orden de Belén, que por cierto estaba en Lima, Perú, la más grande Orden de Belén, de los betlemitas, a mandar más dinero, hasta que termina el edificio que hoy alberga los poderes municipales. Entonces, en el año de 1770, perdón, es cuando empieza a dar los servicios ya los betlemitas. Gracias a los betlemitas tuvimos una escuela también, precisamente para a los originarios de este municipio y también para los españoles. Y el hospital empezó con 17 camas, o sea, y también un dispensario, también lo que son las oficinas, o sea, hay partes que están remodeladas, como el reloj que fue de 1927, pero está lo que vemos, en cierta manera, el primer nivel, hasta allí, hasta el año de 1927, cuando se construye el reloj. Que los demás son originales, obviamente ya remodelados, pero es el edificio original. Sin embargo, por decirlo así, ya los ya tenían mucha tirria, vamos a llamarlo así, mucha tirria a los betlemitas, porque le estaban ganando los diezmos. ¿Por qué? Porque en cierta manera allí los betlemitas no les cobraban ni un solo centavo a los enfermos, ni a los originarios o nativos, ni a los españoles. Inclusive llegaban de Chalco, llegaban de América, llegaban hasta de Calcino, únicamente a curarse en este hospital betlemita. ¿Por qué en cierta manera creció mucho los betlemitas? Porque los betlemitas eran doctores, estudiaron mucho la medicina, inclusive también estudiaron la medicina tradicional de los nativos de Tlaxcalanalco, lo que se le llama la herbolaria. Entre la herbolaria y sus conocimientos que tenían, curaban a mucha gente, cosa que los frailes franciscanos no tenían médicos. Entonces toda la gente pues iba y se curaba en el hospital de Clínica, y ahí tenían también una capilla donde dejaban, los más pobres dejaban los guajolotes, y los más pudientes en cierto modo sí dejaban dinero para el mantenimiento y todo lo que se requería este hospital. La escuela es grande, y los frailes franciscanos lo único que tenían era una escuelita, pero para la enseñanza católica, y acá no. Acá los betlemitas enseñaban precisamente parte de la historia, en parte de la historia de española, porque empezaron en cierta manera con la historia española. No había, en cierta manera, mucho de historia en México, como ahora lo conocemos. Desde primaria nos enseñan los mexicas, los mayas, los tarascas, los zapotecas, después de la conquista, después la independencia revolucionaria, en fin. No, enseñaban cosas españolas, historia española. Ya mucho después, ya cuando la ley de reforma, entonces ya empiezan a estudiar lo que es la historia de México. Parte de la historia de México, porque había escritores que, en cierta manera, pues, tuvieron la atención de sacar libros precisamente para enseñar la historia de México. Este edificio es muy importante porque después del hospital betlemita y del destierro de los mismos por parte de los franciscanos, en 1820, por la ley de Cádiz, que decía que fue en 1815 cuando se eleva esta ley de Cádiz, que decía que los pueblos que tuvieran más de 1000 gentes, 1000 almas, así se le llama, ahí tenemos los documentos, 1000 almas, tenían que tener propiamente un ayuntamiento, o sea, un gobierno propio, un gobierno independiente de los municipios más grandes.
Entonces, obviamente que Tlamanalco en el año de 1820, a raíz de la ley de Cádiz de 1815, en 1820 teníamos aproximadamente 1.300 almas, tanto originarios nativos y también criollos, ¿verdad? Y familias españolas. ¿Qué pasa? En el 2 de julio de 1820, en 1820 prácticamente se eleva a ayuntamiento, no se eleva a municipio, hay que aclararlo muy bien, porque dice el 2 de julio es la elección del municipio, no, se eleva a ayuntamiento, donde van a tener, o sea, los poderes, pero ya independientes. Empiezan con un alcalde, empiezan con un alguacil y empiezan con un administrador, no como ahora que tenemos regidores, tenemos secretario del ayuntamiento, tenemos tesorero, tenemos sin fin de áreas de servicios al público, no. Va a ser el alcalde, un alguacil y un administrador. No, eran tres. Para 1.300 almas, que como dice la historia, y entonces se eleva. ¿Qué pasa? Que de ahí el ayuntamiento, pues, obviamente, anteriormente ya en los pueblos antiguos, como es San Lorenzo Tlalminilolpan, San Antonio Tlaltecuacan, Santo Tomás Atzingo, San Juan Azacualoya, estos pueblos, de cierta manera, venían y le rendían tributo a Tlalmanalco, porque le creían que los impuestos, pero eran impuestos en especie, como 3 kilos de jitomate, vamos por decirlo así, todo lo que es de la comida, la fruta, las hortalizas, vivan y llevaban el recaudo precisamente a esta oficina del ayuntamiento. Después de allí, prácticamente, antes de que, pues, por decirlo así, se lograra la independencia, que fue en 1821, se anexó lo que es San Antonio Tlaltecahuacán, Santo Tomás Atzingo, San Juan Azacualoya y San Lorenzo Tlalminilolpan, se anexa precisamente a la comunidad de Tlalmanalco. De allí surge lo que ahora nosotros delegaciones. Pues prácticamente, pues allí empieza toda una vida hasta llegar hasta la época revolucionaria. ¿Qué pasó en este edificio en la época revolucionaria? Aquí estuvieron los carrancistas en la cabecera municipal y en San Rafael tenemos a los zapatistas. Pero hubo una cosa muy importante que pasa aquí en Tlalmanalco. ¿Qué es lo que pasa? Prácticamente se convierte en un municipio neutral. ¿Y qué es un edificio neutral? Estamos viendo inclusive documentos que nos hace el favor de aquí, los personal docente, los directivos, de ponernos. Hay unos documentos donde se habla de la posesión de los zapatistas aquí en la fábrica de papel San Rafael en 1916. Estuvo 2 años, 1916, 1918. Les voy a leer un texto. Son dos que tenemos en el archivo municipal, que todavía lo conservamos muy bien. ¿Y qué es lo que pasó en esta época? Dice, esto fue fechado en Tlalmanalco 3 de julio de 1916. Y se lo mandan al ciudadano teniente coronel Zabaleta. Dice, en vista de los grandes rumores que presentan en cada momento hacia estos lugares por el enemigo, necesito comunicar a esta jefatura que ayer se presentó un vecino de San Lorenzo Tlalminilolpan a esta presidencia y dijo que estaba haciendo carbón en el monte del pueblo y manifestó que antes
en el lugar donde estaba trabajando, se presentaron dos hombres armados que no eran de la compañía constitucionalista, sino eran zapatistas. Le quitaron las tortillas, lo llevaron muy lejos a un punto llamado Tepepol, de donde ya le iban a quitar la vida, pero por medio de las súplicas rendidas que hizo, pudo salirse y puesto en libertad. Y dice, ayer mismo se presentaron en la misma presidencia los jueces auxiliares del mismo pueblo de San Lorenzo Tlamimilalpan, manifestando el mismo caso y pidiendo a la vez que los vecinos del pueblo quieren separarse de sus casas, reconcentrándolos todos aquellos hacia la cabecera municipal, a consecuencia que se ha sabido que el enemigo zapatista quieren quemar sus casas. A usted, teniente coronel, le ponemos en conocimiento para su mayor satisfacción y juzgue usted, crea lo conveniente, esperando sus respetables órdenes según lo crea de justicia determinarlo. Protesto a usted mis respetos y alta consideración y constitución y reforma, la rúbrica. Sin embargo, también, después de 2 meses de esto, circuló una orden del Ejército Libertador y firmado por el general Emiliano Zapata Salazar, el cual dice a la fecha, Tlamanalco está con el sello del Ejército Libertador de la República Mexicana y dice, cuartel general, conocimientos y de acuerdo con el decreto número 1, con fecha 10 de agosto de 1916, hago saber a todos los jefes oficiales y soldados del Ejército Libertador que desde esta fecha ha quedado de baja el general Lorenzo Vázquez, el cual deja de pertenecer al ejército y queda como simple particular, por ser indigno de formar parte de las fuerzas revolucionarias en virtud de su notoria cobardía, al abandonar sin combatir la zona que se le tenía encomendada. Al solo anuncio de la aproximación del enemigo, huía. A la vez, este cuartel general, deseoso de dar a cada quien lo que se merece, lo mismo castigando a los cobardes y desleales que honrando a los que se han distinguido en las recientes campañas contra el carrancismo, comunico a todo el Ejército Libertador que con esta fecha queda ascendido a grado inmediato el general de brigada, general brigadier Everardo González, en atención a su relevancia en méritos como revolucionario, especialmente a la brillante campaña que en los últimos meses ha llevado a cabo frente a las fuerzas, tanto del Distrito Federal, arrebatando las plazas del Estado de México como Morelos, así las plazas como los municipios de Tlalmanalco, Tenango del Aire, Temamatla, Cocotitlán, Tlaltenango, Ayotla, Santa Bárbara, Hacienda de Buenavista, Cuchitepec, Ayotzingo, Totolapan, Tlayacapan, Milpa Alta, Mecomin, San Salvador Atenco, San Pedro Axtopan, San Juan Iztayopan y Cuyehualco. Sí, permítanme un segundo. Aquí arreglando
los detalles técnicos. En un segundito continuamos. Así, ahí sí escuchan, ¿verdad? Sí. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Okay. Sí se escucha. Sí, se escucha. ¿Hasta dónde nos quedamos? ¿O se lo vuelvo a repetir? Sí, por Estaba favor. pronunciando como unos nombres de pueblos. Ah, ok, perfecto. Ahí vamos a empezar. Dice, dice que con el fecha primero de agosto de 1916, o sea, hizo conocimiento a los jefes oficiales y soldados del Ejército Libertador que con esta fecha queda de baja el general Lorenzo Vázquez, el cual deja de pertenecer al Ejército Libertador y queda como simple particular por ser indigno de formar parte de las fuerzas revolucionarias en virtud de su notoria cobardía. O sea, ahí es cuando lo dan de baja, o sea, y dice que toda vez el cuartel general, deseoso de dar a quien se lo merece, lo mismo castigando a los cobardes y desleales, que honrando a los que se han distinguido en las recientes campañas contra el carrancismo, comunico a todo el Ejército Libertador que con esta fecha queda ascendido de grado inmediato el general de brigada Everardo González Vergara. Everardo González Vergara es nativo originario de Juchitepec. Es el que estuvo aquí combatiendo y aquí estuvo en Tlamanalco. Es cuando le dan la noticia de que ha quedado aquí en Tlamanalco, ha quedado ascendido a general brigadier. Dice, por su atención a sus relevantes méritos como revolucionario, especialmente en la brillante campaña de los últimos meses que ha llevado a cabo al frente de las fuerzas tanto en el Distrito Federal, arrebatando las plazas tanto en los estados de México como Morelos, así las plazas de los municipios de Tlalmanalco, Tenango del Aire, Temamatla, Cocotitlán, Tlaltenango, Ayotla, Santa Bárbara, Hacienda de Buenavista, Juchitepec, Ayotzingo, Totolapan, Tlayacapan, Milpa Alta, Tecomin, San Salvador Atenco, San Pedro Actopan, San Juan Iztayopan y Tuyehualco. Dice, este cuartel se propone a seguir ascendiendo, concediendo ascensos a todos los que se hagan merecedores de su bravura en los combates y por su actividad en esta campaña que pronto ha de terminar con el total exterminio del carrancismo e irá dando de baja a todos los jefes oficiales y soldados que dejan de cumplir con sus deberes de revolucionarios y de hombres de principios, permaneciendo alejados de la línea del fuego y dedicándose a disfrutar. Esto lo digo porque había muchos generales que mandaban a las tropas al frente y ellos se dedicaban nomás a mandar, pero no, tampoco dirigían el combate. Después del combate se daban a la lujuria, a tomar, a llevarse a las muchachas. O sea, era un total caos con todos estos generales y al saber esto, Emiliano Zapata Salazar, obviamente que tuvo que dar de baja a muchos generales y tenientes y coroneles y otros ascenderlos, como en este caso, Everardo González Vergara, oriundo de Juchitepec, que estuvo combatiendo todas estas plazas. Dice, hago saber a todos los miembros que formaban las tropas revolucionarias para su conocimiento y efectos consiguientes. Reforma, Libertad y Justicia, cuartel general de Tlaltizapán, Estado de Morelos, 15 de agosto de 1916. En la rúbrica del general Emiliano Zapata Salazar. Esto es, aquí, precisamente, le dieron la noticia que por cierto era coronel, cuando estaba combatiendo, le dan la noticia precisamente a Everardo González Vergara, que ya asumía, aquí en Tlalmanalco, le dieron la noticia que ya estaba ascendido a general brigadier.
Y esto, la noticia se lo dan aquí en la fábrica de papel San Rafael. ¿Por qué? Porque los zapatistas estaban en la fábrica de papel San Rafael y los carrancistas estaban aquí en la cabecera municipal, en la presidencia municipal. Pero ¿qué pasa? Tlalmanalco se consideró municipio neutral. ¿Cómo municipio neutral? Que ni los carrancistas podían combatir a los zapatistas, ni los zapatistas podían bajar a la cabecera municipal. Y que hubo un acuerdo entre los dos grupos de que no iban a molestar ni a las iglesias, ni a quemarlas, porque hubo incendios en muchas iglesias, inclusive acabaron con archivos importantes históricos, y que no iban a violar o a sacar o a raptar o a llevarse precisamente al sector femenino. No sé si se acordarán o en lo que es la primaria secundaria les platicaban, o en la preparatoria les platicaban que en la época revolucionaria, pues tanto el carrancismo como los zapatistas en esta zona, ya no digamos los villistas, lo que son la división del norte, pero en otros lados iban y incendiaban haciendas, iban e incendiaban iglesias, iban y secuestraban a las mujeres, las violaban, las mataban a veces. Y aquí no, aquí fuimos muy afortunados, porque ni tanto zapatistas ni como carrancistas tuvieron enfrentamientos, había un acuerdo. Inclusive en San Juan Azacualoya se juntaban los dos grupos, pero eran como amigos. ¿Y a qué se juntaban? Pues a tomar y pues alegrarse un poco. Pero de allí a que se enfrentaran, no. Inclusive en Tlalmanalco, al saber la comunidad, las comunidades aledañas, que en Tlalmanalco era una zona neutral, vinieron 120 familias aquí a quedarse a Tlalmanalco. ¿Por qué? Porque sabían que no les iban a robar su dinero, no les iban a violar a sus familias, no les iban a arrebatar la vida. ¿Qué es lo que hicieron tanto en lo que es el pueblo de San Juan Azacualoya como en la cabecera municipal? Que todas las familias iban y les daban de comer a los zapatistas, ahí en la fábrica de papel San Rafael, y también en la parte de abajo les daban de comer a los carrancistas. El edificio de la presidencia municipal se convirtió en un pertrecho de lo que son las armas. Era en cierta manera, ahí cuidaban a los caballos, les daban de comer, ahí estaban las armas, pero nunca de los nunca, digo, fuimos afortunados, porque nunca de los nunca hubo una batalla aquí. Respetaron mucho la iglesia, respetaron mucho el archivo, y gracias que a la revolución, que no se metieron con nuestra historia, con nuestros documentos históricos, somos el único municipio en toda la zona oriente, ya ni Chalco, ya ni Amecameca, ya ni Ecatzingo. Somos el único que tenemos documentos desde 1692 a la fecha. Somos el único. La iglesia de San Luis Obispo de Tolosa es la única iglesia que tiene todo un archivo y tiene documentos desde la llegada de Fray Martín de Valencia, el cual fueron respetados precisamente por estos revolucionarios. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? No, profe, gracias. ¿No? Si hay preguntas, les pedimos que apaguen su micrófono, por favor. Así es. Bueno, si no hay preguntas, pues vamos a seguir. Entonces, prácticamente lo que encierra Tlalmanalco, porque Tlalmanalco tiene mucha historia, pero bastante historia.
que no la tienen los grandes municipios como Chalco. Chalco, a pesar de que desde la época prehispánica es más longevo que Tlalmanalco, que es más viejo que Tlalmanalco, no conserva documentos históricos. Tiene documentos, sí, pero ya desde, ahora sí, época contemporánea. Pero históricamente no contempla. ¿Por qué? Porque por el saqueo que hicieron los carrancistas, los zapatistas, que incendiaban haciendas, las iglesias, ni se diga, la verdad, o sea, fue un caos, y Tlamanalco somos muy afortunados de conservar todavía, tanto en la iglesia como el archivo municipal, somos muy afortunados de conservar estos documentos históricos, así como lo estamos viendo allí en su pantalla, que son fábricas de papel San Rafael, que a mí me gustaría mucho que después de la pandemia, y que ustedes quisieran dar un tour ya físicamente, porque ahorita muchas están cerradas, lo que es la capilla abierta está cerrada, la iglesia no se permite ahorita ir en conjunto a visitar la iglesia ni el convento. La fábrica de papel San Rafael también está bueno, desde un tiempo está cerrada, y pues ahora menos hay permiso para visitarlo. También en la hacienda de Zabaleta, la verdad también allí se hicieron los tratados de Zabaleta, con Antonio López de Santa Ana, Ignacio Comonfort, donde elevan precisamente a vicepresidente de la República, Ignacio Comonfort, en estos tratados de Zabaleta. Pues aquí estuvieron. Bueno, no se diga la película de Roma, que por cierto, pues aquí se filmó parte de esa película, ¿verdad? Que hay mucha gente que no conoce que aquí se filmó, en cierta manera, pero bueno, aquí se ha filmado muchas películas, como Los hijos de María Morales, con Antonio Badud y Pedro Infante. Bueno, es un municipio muy lindo. Desgraciadamente, en el año de 1950, o sea, un 30 de diciembre de 1950, nos arrebataron la población de Río Frío, porque también pertenecía a Tlalmanalco. ¿Pero por qué nos las arrebataron? Porque para los pobladores de Río Frío, la verdad, estaba muy lejos venir a la cabecera municipal. Se tenían que venir, dice la historia, que se tenían que venir desde las 3 de la mañana. Los que bien les iba, a las 3 de la mañana cruzaban lo que es Llano Grande y bajaban hacia la cabecera municipal para estar aproximadamente a las 10 de la mañana a hacer lo que tenían que hacer, o pagar lo que tenían que pagar al municipio, registrar a sus familias, a sus hijos, el matrimonio también, y de allí pues ya otra vez regresarse a su comunidad de Río Frío. Entonces prácticamente pues sí, había muchos asaltos. Acuérdense que hay una época que había los bandidos del Río Frío. Pues eso igual, como ahora desgraciadamente hubo un tiempo de que a los turistas que llegaban a Dos Aguas, llegaban a lo que es Nescuelanco, a Trancas, a Cabo del Negro, a la cascada de los Diamantes, a la cascada congelada, pues los asaltaban. Pues en aquel entonces también habían los bandidos del Río Frío, los muy famosos bandidos del Río Frío. Entonces, ¿qué pasa? Que con esta población pues empezaron a ver la posibilidad de que se anexara esta población al municipio de Iztapaluca, cosa que le fue concedido el 30 de diciembre de 1950, es cuando nos cercenaron esta población y se anexa al municipio de Iztapaluca. Ha habido muchos presidentes municipales que han hecho muy buenas cosas, la verdad hay que reconocerlo. Sin embargo, hay otros, sin decir nombres,
que también se han llevado prácticamente, pues, nomás han llegado no a gobernar, sino a llevarse el dinero, a hacerse ricos. Pero sí hay muchas personas que sí. De hecho, pues hemos tenido ya dos presidentas municipales, una que nomás duró 2 meses, enero y febrero, porque el día 3 de marzo, que es la elección del Estado de México, renuncia o la hicieron renunciar. Plaza Aguilar, así, y hay otras dos que pues, gobernaron, una que en paz descanse, y la actual, la profesora Ana Gabriela Velázquez Quintero, que está gobernando, y que pues está haciendo todo lo posible, únicamente por esta pandemia se termine para continuar con las obras. Inclusive, a pesar de esta pandemia, pues sí, sigue haciendo muchas obras. Tlamanalco es un lugar muy hermoso, muy turísticamente hablando, y que la verdad que honestamente, sientan a ustedes con ese amor, con ese orgullo. Les comento, yo este 25 de septiembre del 2021 voy a cumplir 50 años de vivir aquí en Tlamanalco, ¿verdad? Yo soy nativo, o nací en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, hoy la Ciudad de México. Toda mi familia, mi esposa, mis suegros, mis cuñados, sí son originarios de aquí de Tlamanalco, de la cabecera. Yo me caso en la Ciudad de México con mi esposa y me vengo a radicar acá a Tlamanalco. Pero yo mucho antes me gustaba mucho la historia. Entonces yo dije, si aquí voy a echar raíces, si aquí van a nacer mis hijos o mis hijas, que son 3 hijas que tengo, y hasta ahí le pare, van a hacer un equipo de básquetbol femenil, ahí le paré con 3 hijas, y ahí mis hijas tuvieron sus hijos, o sea, 9 nietos, y gracias a Dios tengo 5 bisnietos, que son 2 bisnietas y 3 bisnietos, nomás imagínense. Perdón, 2 bisnietos y 3 bisnietas. Y ya van en la primaria, ya están grandecitas y las sigo viendo crecer. Yo desde 6 años de primaria me empezó a gustar mucho la historia prehispánica, los mexicas, los taracas, los zapotecas, los mayas. De ahí me empecé a enamorar, a apasionarme por la historia de México, pero la verdadera historia. Llego aquí a Tlamanalco y veo sus riquezas tan maravillosas que tienen, sus parajes tan lindos, que hasta ahora lo estamos disfrutando, o lo disfrutamos, sus zonas arqueológicas, sus riquezas naturales que tiene, su fauna y su flora. Y empiezo yo a estudiar, investigar. Y el día que nos ponen las palabras mexiquenses, que fue en el año de 1982, cuando era el gobernador Alfredo del Mazo González, hoy papá hoy del gobernador Alfredo del Mazo Maza, nos ponen la palabra mexiquenses, pero tenía que tener un cronista municipal. Pero para eso, desde el 71, pues ya estaba investigando, iba, platicaba con las personas mayores, lo que es nuestro contexto oral, en cierta manera, que es intangible, pero es cultural, y tangibles son los que te tocan, ¿verdad? Son los monumentos que se tocan, y lo intangible son los que no se ven, pero que sí existieron en forma oral, de generación en generación, que los pasa de los abuelos, bisabuelos, a los abuelos, a los papás, y los papás a los hijos a los nietos, y así es. Entonces, pues yo concursé, sacaron la convocatoria el gobierno del Estado de México, y concursé, y afortunadamente fui el primer cronista municipal que obtuve. Anteriormente eran 122 municipios, ahora son 125, pero anteriormente eran 122, en el cual fui el cronista oficial del municipio. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita?
No, muchas gracias. Así es. Bueno, a ver, vamos a ver si les voy a preguntar desde la época prehispánica si hay alguna duda, de la época colonial si hay alguna duda, y de la época ahorita, pues prácticamente ya contemporánea si hay alguna duda. En la época prehispánica, ¿hay alguna duda? No. No. Ok. Les hago una pregunta de la época prehispánica. ¿Cuántas zonas arqueológicas tenemos aquí? Si alguien me podría decir. Bueno, ¿qué día llegó a pernoctar aquí Hernán Cortés? Yo tengo una duda. A ver, Bueno, es que nos explicó una parte de los betlemitas y los franciscanos, sí, en la parte, pero no entendí porque los betlemitas eran los que estaban ¿cómo se llama? En la cabecera municipal, sí, bueno, en lo que ahora es, y los franciscanos en la capilla abierta, ¿o sí, cómo? sí, o sea, los franciscanos, bueno, lo que es el exconvento y la iglesia de San Luis Obispo de Tolosa se termina en el año de 1534. Fue Fray Martín de Valencia y Fray Juan de Rivas que empiezan la edificación. Primero, derriban lo que es nuestro centro ceremonial principal de los nonualcas, totlicas, tlacuachalcas o itlamanalcas. Prácticamente de ahí empiezan a edificar lo que es el exconvento y la iglesia. Allí estuvieron prácticamente desde el año de 1527 hasta 1534, cuando muere Fray Martín de Valencia. De ahí sigue prácticamente en el año de 1536, empiezan a edificar lo que hoy es la capilla abierta del siglo XVI. Anteriormente se llamaba la capilla abierta de indios. Ahora ya no, ya se le quitó los indios porque es un nombre peyorativo, que nos digan indios, cuando somos naturales, somos originarios o somos nativos, no somos indios, ¿no? De ahí se le quita ese nombre y se le pone la capilla abierta del siglo XVI. Cuando llegan los betlemitas, llegan en el siglo XVIII, en el año de 1722, a raíz de que para ellos era muy importante este municipio. ¿Por qué? Porque allí empezó la evangelización o la cuna de la evangelización católica entre los mexicanos. Allí en Tlalmanal, allí nació. Entonces era muy importante para los betlemitas. Le pide permiso precisamente justamente al ayuntamiento, bueno, no, antes no era ayuntamiento, pero sí a los caciques, le pide permiso para que les den un solar donde pudieron construir lo que es el hospital Betlemita, pero tardó 50 años en construirse. Son 50 años en construirse, entonces desde 1722 que llegaron los betlemitas hasta 1812 que fueron pues, retirados porque hubo un enfrentamiento con los franciscanos, los frailes franciscanos siempre tenían ese enfrentamiento, y más cuando empieza a dar servicio al hospital Betlemita, que tuvo una escuela, que tuvo camas para todos, no había distinción alguna, pero desde el año 1722 hasta 1812 estuvieron los betlemitas aquí en Tlamanalco. ¿Sí quedó claro? Sí, muchas gracias. ¿Otra pregunta? No es pregunta, pero tengo entendido que Hernán Cortés, por lo que me acuerdo, llegó el 8 de noviembre de 1519, 18. Sí, así es, 19.
aquí en Tlamanalco vino a radicar, a pernoctar, perdón, vino a pernoctar cuando baja precisamente de hoy, del Paso de Cortés, baja hacia Mecameca, pero no se queda ahí porque le dicen que mejor siguiera hacia Tlamanalco, que allí lo iban a recibir muy bien, y fue precisamente el 6 de noviembre de 1500. Prácticamente fue el 5 porque el día 6 en la madrugada descansa todo el santo día, el 5 de noviembre, y el día 6 ya en la madrugada ya parte hacia México, Tenochtitlan, donde llega el día 8, precisamente de este mismo mes de noviembre de 1519. Pero aquí pernota el día 5 de noviembre. ¿Sí? Sí. ¿No hay dudas? ¿Otra duda que tengan por ahí? Creo que ni una. Bueno, entonces, pues prácticamente con esto, pues yo concluyo con estas pláticas con ustedes. Y pues sí, yo esperando de que pues baje la pandemia, que nuestro creador del universo, y pues que ya baje más esta pandemia para yo ir personalmente, porque hay mucha historia. Acuérdense que tenemos 69 edificios desde la época colonial, ¿verdad? Y que están ahí esperando a que nosotros vayamos a visitarlos. Ya les dejé aquí a las autoridades de aquí de la CBT, les dejé para que hicieran copias, y si algunos de ustedes quisiera venir por las copias, en cierta manera, de todos los edificios que tenemos históricos y turísticos, pues aquí les dejo la copia. Y por mi parte, alumnos, es todo, y pues me despido en lengua náhuatl, que para mí es la más hermosa de nuestras lenguas, que es nuestra lengua madre, la náhuatl, con el Tlazocamati Temachani, que significa muchas gracias por escucharme. Una pregunta. Esta información que nos explicó, ¿la podría encontrar en un libro que tenga Tlamanalco? Sí, cómo no. Mira, ahorita en cierta manera está cerrada lo que es el Archivo General de la Nación, lo que antes era el edificio de lo que era un penal, que se le llamaba el Palacio Negro de Lecumberri. Hoy están convertido en prácticamente lo que es el Archivo General de la Nación. ¿Y por qué de la Nación? Porque allí alberga a archivo de toda la República Mexicana. Ahí puedes encontrar inclusive hasta fotografías muy viejitas de aquí de Tlamanalco, y también todo lo que es la historia. ¿Y cómo podría acceder a poder sacar ese libro o esa información? Esa información tienes que ir hasta allá, tienes que ir al Archivo General de la Nación. Está a un lado del metro, ¿cómo se llama? San Lázaro, prácticamente como a 2 calles. Es Eduardo Molina, se llama la avenida Eduardo Molina, y pero ahorita está cerrado, ahorita no hay quien los atienda ni nada, pero ojalá y ya reabran todo y puedes acceder ahí. Inclusive hay libros que hablan también de Tlamanalco. Hay libros que hablan de la fábrica de papel San Rafael, desde que se funda en el año de 1894, y que por un decreto de don Porfirio Díaz, que por cierto se llama José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, nomás que nosotros lo conocemos como don Porfirio Díaz, hay un decreto de que no íbamos a pagar 100 años el agua aquí en Tlamanalco para darle el agua a San Rafael. Claro que sí, nos iban a dar agua, pero prácticamente el 70% iba el agua hacia la fábrica de papel San Rafael. Se cumplió 100 años en el año de 1994 de ese laudo o ese decreto de Porfiriato, y pues ahora seguimos sin pagar el agua, ¿verdad?
Gracias. ¿Ok? Pues me te agradezco mucho y gracias por tu atención. Muchas gracias a Una usted, pregunta. docente. ¿Sí? Adelante, Emilio. ¿Dónde lo puedo contactar para saber más historia de Así aquí? es. Sí, porque lo que realicé aquí en cierta manera fue un resumen de la historia de Tlalmanalco, ¿verdad? Y de sus sitios históricos. Pero si quieren conocer más, les dejo mi número telefónico. Es 55 45 18 73 60. Lo que sí podemos hacer es llevar grupos o dar un tour por grupos, pero nomás que sean de ocho, y que se junten los ocho. Yo pido permiso precisamente a la presidencia municipal y que nos manden una seguridad pública, porque para ir a la zona arqueológica de la Luna, que está más allá de Zabaleta, de la estación de Zabaleta, está muy solo y puede ser muy peligroso. Bueno, ya con seguridad pública, porque así ya lo he hecho, ya no hay peligro. Pero si vamos solos, o sea, sí puede haber peligro. Entonces, que nos juntemos ocho y damos un tour por la presidencia municipal, o sea, principiamos por la zona arqueológica que está en la cabecera municipal, que es dedicado a Somatli, que es el dios mono. Nos venimos a lo que es la iglesia, y cosa más, la capilla abierta, aunque está cerrado, pero por fuera les puedo dar explicaciones, ya les comento. Podemos ir prácticamente a lo que es el Hospital Betlemita, hoy los poderes del Ayuntamiento Municipal, de ahí irnos a San Antonio Tlaltecahuaca, donde ahí se encontraron figuras arqueológicas el día precisamente 30 de abril de 1986, y de ahí iríamos prácticamente al Sol y la Luna, a la zona arqueológica más importante de toda la zona de los volcanes, ¿eh? Es la más importante de toda la zona de los volcanes. Y de ahí, por último, iríamos a lo que es la fábrica de papel San Rafael, porque inclusive hay dos aguas donde también hay petrograbados. No hay acceso ahorita, precisamente por la pandemia, pero ojalá y se baje y que ustedes se junten ocho, y con sí, los ocho sí me permiten a dar un tour. Claro que sí, muchas gracias. ¿Otra pregunta? No. ¿Verdad? Pues gracias, muchachos, y esperamos vernos pronto y saludarlos personalmente. Ok, pues si no hay ninguna otra pregunta, le agradecemos muchísimo, licenciado, por compartirnos todo su conocimiento, que como bien dice, es impresionante cómo es pues el municipio que tiene papeles desde 1692, documentos desde 1692. 1692. Así es, entonces, pues bueno, aprovechemos toda esa riqueza cultural que tenemos aquí en nuestra región, que muchos no conocemos, y pues bueno, también pues estaremos aprovechando en su momento la oportunidad que usted nos da de hacer los recorridos, ¿no? Y pues bueno, también así queremos agradecer pues el apoyo que tuvimos o la gestión a partir del secretario del ayuntamiento, José eh, González de la O. Así es, Manuel González de Y, la... pues bueno, también llévele nuestro agradecimiento, por favor, a la Claro que sí. presidenta Ana Gabriela Velázquez Quintero. Así es. Pues bueno, a usted, mi reconocimiento, mi admiración por todo el conocimiento que tiene, pero no solamente el conocimiento, sino que usted lo hace como un cuento y se hace súper ligero el entenderlo, ¿no? Eso es realmente historia, eso es realmente pues apasionarse con lo que uno hace, y le agradezco muchísimo que lo comparta con nosotros. Gracias por su tiempo, y pues bueno, también es por ello que le hacemos entrega física en este momento de un reconocimiento, y pues es en agradecimiento a todo lo que usted nos ha apoyado. Esta es la tercera sesión de este ciclo de
pues de pláticas que nos ha dado. Y pues bueno, muchísimas gracias, licenciado. No, pues a ustedes y les agradezco mucho, ¿eh? Tlatocamati Temachani. Muchas gracias. La Xocamati. Muy bien, chicos, pues entonces nada más les solicitaría que entregaran el producto en tiempo y forma. Ya es el último de estas sesiones. Y pues bueno, ya en el Classroom está el espacio pertinente para que suban su evidencia. Que tengan muy bonito día. Gracias, profesora, igualmente. Gracias, profesora, igualmente. Muchas gracias a ustedes.